Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la sala de espera. La sala de espera de este sábado, el 3 de octubre del 2020. Tenemos hoy un invitado que para mí es muy especial. Es una gente con la que he tenido una relación corta, pero muy fructífera y muy sabrosa también, ¿por qué no decirlo? Eh, Manuel Correa, artista cineasta, ahorita le preguntamos cómo se define él, que nos presenta una película, un corte de una película, El antropólogo, la bruja y el cráneo en el pozo, que me parece uno de los mejores títulos que he escuchado en mucho tiempo. Yo con el puro título, aunque la película sea mala, la vería, aunque yo les digo, no creo que vaya a ser nada mal este proyecto. Manuel, bienvenido. No sé si estás por ahí. Hola Rafa, sí, muchas gracias por la invitación y qué felicidad estar aquí compartiendo esta pieza con ustedes. No, hombre, buenísimo. Sala de espera, la presencia en línea también hace museo. Desde el Museo Amparo, no pretendemos entender la situación mejor que otros. Tenemos algunas respuestas, pero hay muchas más preguntas. Tenemos un plan, pero cambia todos los días. No tenemos claro cuál es esta nueva normalidad. Seguimos reaccionando igual que todos, pero seguimos trabajando y esperamos, si todo sale bien, llegar al otro lado de la situación, haciendo comunidad con ustedes que nos están viendo y tratando de ver qué hacemos con estos nuevos formatos virtuales en línea que permiten conectividades de diferentes latitudes, diferentes horarios, y muy claramente decirles que la sala de espera no sabemos hacia dónde va, pero hacia allá vamos. Es un proyecto de experimentación, de prueba. En fin, Manuel Correa, bienvenidísimo, bienvenidísimo. Gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿En dónde estás, Manuel? En este momento estoy en Medellín, llevo ya unos días o unos meses en Medellín. Eh, Terminé aquí por razón de la pandemia y bueno, pues aquí estamos hasta ahora. Pues estuviste un rato en Medellín y luego estuviste fuera, como en el campo, ¿no? Un rato en el campo. Sí, estuve en el campo un rato muy largo y la verdad, pues eso fue súper chévere, pero bueno, ya afortunadamente no estoy en el campo. Unos Tampoco te desesperó tanto. No, pero después de un tiempo no creas, Rafa, sí, después de un tiempo hace mellas. Oye, ¿y con quién has estado pasando la pandemia? Digamos, ya son 6 meses o más. No, estuve un tiempo con mi padre y ya luego ya solo, más que todo con los proyectos de los discos duros, Ok, las cosas que ya tenía filmadas, como esta película, por ejemplo, ajá, que fue muy interesante, digamos, eso como parte del proceso, ¿no? Yo llegué con un montón de discos duros a la mitad del campo, donde no había prácticamente conexión de internet de ningún tipo, y llegué con todo este material que habíamos filmado hace 2 años, David Somellera, bueno, y yo, y Jacobo Zambrano. Y bueno, pues estuvimos un tiempo, digamos, como editándolo, viendo a ver qué se podía hacer, y empezando como a construir la historia, digamos, a partir de esta situación que sucedió en la pandemia, ¿no? Era un momento como de mucho recogimiento, entonces eso fue algo muy valioso. ajá. Y entonces, un poco nada más preguntarte, obviamente el título es un poco sugerente en términos de lo que vamos a ver en el antropólogo, el cráneo de un cráneo. O sea, podría sonar un thriller o podría ser Sí, más, pero preguntarte un poco, digamos, es una película que filmaste más o menos en qué años. Quiero que aclarar a la gente que la película es como todo lo que estamos presentando en la sala de espera, estamos realmente tratando de ver, explorando cómo son los procesos creativos en los tiempos de la pandemia, y en realidad en general haciendo una exploración de todos los procesos creativos. Y en este caso lo que nos está presentando Manuel, pues es una película que no está terminada. ¿En qué estado está la película, para saber primero?
Sí, bueno, pues la película yo creo que está en un corte bastante avanzado. Tenemos la suerte de que justo hoy en la mañana pude subir una versión con el sonido mucho más avanzado, ya pues relativamente cerca, digamos, de lo que yo creo que el sonido debería ser. Falta todavía mucho Foley, entonces, por ejemplo, hay un momento que van a ver luego donde unos sepultureros tiran unas grandes, digamos, como rosas que ponen en las tumbas que están secas, los están tirando y no suena. Bueno, luego lo grabaremos no sé, en una granja con heno, no sé. Entonces falta mucho como el foley, falta la mezcla final, de pronto unos detalles de edición, pero yo creo que ya está bastante cerca, digamos, a lo que Ok, quisiéramos. ok. Pues miren, dos cosas, la película la vamos a ver a través de un link que vamos a compartir en Vimeo, porque los proyectos que hacemos en vivo en Zoom, a la hora que nosotros proyectamos, se ven con bastante baja calidad. Entonces decidimos que en este caso iremos a un link de Vimeo que no tiene protección por el momento, entonces hacen digamos, el clic en el link y pueden ver la película. La película dura 66 minutos y después de eso vamos a regresar a una conversación con Manuel sobre la película. Manuel, una pregunta extraña que quiero hacer y quiero introducir en la sala de espera. Sí. ¿Cuál es tu fruta favorita y por qué? Ah, a mí me encantan las berenjenas. Como fruta, Sí, claro. Y los tomates. la berenjena es una fruta. Yo no sabía que Claro. la berenjena es una fruta. Y los tomates también. Ok. Y La si los manera chiles, favorita, la ajá. manera favorita de comer la berenjena y la manera favorita de comer el tomate. No, el tomate en todo, en los guisos, muy bueno, sí, cortado, fresco, con aceite, ¿no? En todas las formas. Ajá. Y la berenjena, sí, no, eso asado, en un curry con tomate, ojalá, ¿no? O sea, la combinación ideal es combinar berenjena y tomate. Claro, sí, eso es una ensalada de frutas. Me parece muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué has estado leyendo en estos tiempos? He estado leyendo mucho de derechos humanos, bueno, como más que todo teoría. Creo que me hace falta un poquito como de leer un poco más de literatura, pero sí, he estado leyendo mucho de teoría. Ajá. Estoy Estabas leyendo, terminando una maestría, la última vez que nos vimos, estabas terminando o trabajando en una maestría en Goldsmiths, en Londres, con Eyal Weissman y Forensic Architecture, ¿no? Me parece que ese fue lo último. sí, no, pero yo ya había terminado la maestría hace un tiempo, hace como, bueno, como un año, más o menos más de un año, como año y medio, y estaba trabajando en la oficina. Yo era parte como del proyecto de Forensic Architecture, en que estábamos haciendo una colaboración con la Comisión de la Verdad colombiana. Y bueno, pues por la pandemia me encontré aquí de nuevo en Colombia. Claro, tuviste una salida un poco intempestiva de Londres, recuerdo, ¿no? Sí, fue violento. Fue así ¿Dejaste mucho en Londres? No, hay como dos cajitas con libros que me gustaría leer. En algún momento. Oye, ¿y tú te defines como cineasta, como artista plástico, visual, como artista, cómo definirías tu práctica, digamos, Yo creo que pienso que es más relacionada, digamos, al arte plástico, de cierta manera, a, aunque con tintes, digamos, a las artes pues, visuales, sí? de arte visual. Lo que pasa es que yo creo que simplemente son foros, ¿no? O sea, son simplemente como espacios distintos donde se pueden presentar ideas, exploraciones, y muchas veces las piezas encajan en ambas. Entonces, por ejemplo, pues la película de La forma del presente, eh, que tiene un carácter muy experimental, digamos, en su construcción, digamos, en la forma que está editada. Funciona muy bien como instalación y se ha presentado en varios lugares como instalación, incluso, bueno, Cádiz la adquirió y pues sí, se ha presentado en ferias de arte, lo que me parece simpático, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, pero dura 75 minutos y a mí no me interesa mucho a veces como que la gente vea las películas enteras, que vean unas partes y a través de eso ya como ver qué tan generativa puede ser la conversación. Ujú, ujú. Me Ok, interesa mucho más como esta ok, relación, digamos, aunque todo es monocanal. claro. Oye, ¿y qué has estado viendo en estos tiempos? En estos tiempos sabes que relativamente poco, he estado cocinando mucho, he estado muy Ujú. dedicado a la cocina. Y no, como estaba, me pasó algo extraño, como estuve tanto tiempo en el campo sin internet, de repente llevo ya como, no sé, como 2 semanas en la ciudad con internet
y ya perdí el hábito de ver películas porque pues estuve descargando muchísimas películas y se demoraba como 2, 3 días en descargar para poder ver una película en baja resolución. Olvídate de Movie, olvídate de Netflix, o sea, completamente cancelé todas mis suscripciones a todo. Ya. Entonces ahora todavía no tengo el hábito. No, no has recuperado el mal hábito. No lo he recuperado. Ah, ok. Oye, ¿y qué has estado escuchando? Bueno, pues como lo mismo de siempre, ¿no? He estado escuchando mucho música colonial, me gusta mucho, me parece muy interesante. Bueno, pues estos Sí. días aquí trabajando con lo del sonido de lo del peñón, escuchando música de chirimías que aparecía ahí en el La fondo, la chirimía es verdad. un instrumento muy mal entendido, según Yo mi creo que opinión. sí, Sí, pero yo creo que ese malentendido es lo único y lo interesante, digamos, de ese instrumento, ¿no? Es, claro, en claro. especial las chirimías, pues que peñoneras son muy particulares. Ahí invité también a, y es parte del documental, el señor Víctor Rodríguez, que es uno de los chirimiteros que hace las chirimías en el Peñón. Y bueno, pues se me ocurrió en algún momento comprarle una chirimía y estuve, te lo juro, por ahí 6 meses intentando hacer que sonara y eso fue un fracaso, pero rotundo. O sea, yo no sé cómo hacen. No, son dificilísimas, sí. Yo Dificilísimo. intenté hacer una grabación del chirimiero más viejo Chirimitero. chirimitero más viejo de Tepoztlán, y Sí, también fue complicadísimo. O sea, yo quería grabar una versión de La Llorona y una versión de varias cosas y no, imposible. O sea, es fue dificilísimo. dificilísimo. Sí, Es sí. dificilísimo, sí. Bueno, Bueno, nada más que avisar a la gente en el chat, si ven abajo de la ventana del Zoom, hay una parte que dice chat, que es donde podremos recibir sus preguntas una vez que hayamos visto la película. Y ahí está el link de la película que dice Manuel Correa, es un link de Vimeo. Este, eh, lo pueden ver el link, hagamos un clic. Yo creo que vamos a parar la conversación, ¿te parece, Manuel, ahora? sí, yo solo quisiera decir Vamos, una cosita cortica, si se puede. venga, venga, claro. Que la investigación de este proyecto sale del antropólogo mexicano David Somellera, que descubrimos hace muy poco, estuvo 12 años trabajando con el Peñón de los Baños, entonces hay una riqueza de material de archivo que van a ver en la película, que es del trabajo, digamos, del antropólogo de la película, el antropólogo, pues, digamos, de verdad, por decirlo de alguna manera, que es David. Y bueno, veo que él está aquí conectado y le quiero agradecer mucho que se haya tomado el tiempo de aparecer. No, bueno, no, al contrario. Buenísimo que esté aquí. Ok, son ahora la 1 de la tarde con 15 minutos hora de México. Vamos a irnos al link. La película dura 66 minutos y regresaremos dentro de 70 minutos aquí, eh, dando 4 minutos de margen al final de la película. Con este mismo link con el que entraron al Zoom, regresaremos aquí a tener una conversación o a continuar la conversación con Manuel Correa. Entonces, pues gracias, Manuel. Nos vemos ahorita en un rato. Veamos la película y platicaremos después de eso. Perfecto, que disfruten. La sesión sigue abierta por si alguien quiere pasar, ¿me entiende? Mover el link o pedirle a algún amigo suyo que se conecte, que se registre con nosotros para tener el link y regresar con nosotros aquí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en 66 minutos. Perfecto. Mucho este proyecto, pero yo no lo había visto, lo estoy viendo por primera vez, con todos ustedes los que lo acaban de ver.
Sí, no se había presentado nunca, es la primera vez que otras personas por fuera del proyecto lo ven. No, pues qué privilegio, qué bueno que te aventaste aquí en la sala de espera a que viéramos el proyecto. Hay muchas cosas que me parecen interesantes. Vamos a dar un poquito de tiempo a que regrese la gente. Espero que la gente regrese. Y abriendo un poco como regresando al cuestionario que normalmente es el que estamos haciendo con respecto a la sala de espera y a la pandemia y la situación. Creo que estás frisado, Manuel. Ya, Ya, perdón. no te Sí, preocupes, regresé. he regresado. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo más sofisticado, complicado que has cocinado para ti en este encierro? Eso está difícil, pues no sé, en este momento estoy haciendo unos panes brioche sí, con recado negro. Vamos a ver cómo quedan. Ajá, Pero sí, no, todo el tiempo estoy haciendo cosas. Es no, parte, yo digamos, sé. del proceso del encierro. He estado muy dedicado a aprender a hacer nixtamal bien. Hacer un buen nixtamal. Sí, he estado bien dedicado a eso. Eso es muy difícil porque las variables son infinitas. A ver, por ejemplo. La cantidad de cal, el tiempo exacto de cocción del maíz, todos los maíces son distintos, unos maíces más duros, otros menos duros, si se cocina al dente, si se pasa 2 veces por el molino o 3, si el comal está muy caliente, si no está muy caliente, tiene infinitas variables Claro, y, la gran y maravillosa cultura del maíz. y Oye, tres ¿y ingredientes. en el peñón de los baños, qué comías? No, Cuando, allá hay de todo. No, había una señora que le decía, la señora de la gastronomía, a la que el antropólogo que está aquí conectado, de hecho, y yo le huíamos porque, pues sí, eso nos parecía un poco fuerte algunas de las cosas que nos ofrecían, pero hacen tamales como muy buenos, dicen, hay muchas taquerías muy buenas, porque realmente es al lado del aeropuerto, entonces mucha gente pasa al Peñón de los Baños, a la parte de abajo del Peñón de los Baños a comer cualquier cosa y luego salen. Entonces allí llegamos a comer en una taquería muy buena, unos muy buenos tacos al pastor, una taquería que se llama Los Paisas, que ajá, es para mucha gente es como un paso obligado. También nos tocaron varias cosas simpáticas, como que en el trabajo terminamos en muchos eventos como políticos, porque allá pues uno veía cómo funcionaba el 5 de mayo, terminaba todo el mundo reunido como en la sede del PAN y bueno, pues unos moles muy ricos. claro, claro, Que le claro. servían pues los políticos a la gente del pueblo como para poder como, sí, como seducirlos. Quizás es una de las grandes pérdidas de las fiestas populares en México, ¿no? Que se han convertido o sea, sean dos cosas, una, o están vinculadas a cuestiones políticas o están Claro. vinculadas a cuestiones comerciales, ¿no? El carnaval de Tepoztlán, el centro del carnaval de Tepoztlán en el atrio de la iglesia del siglo XVII, Uh-huh. ¿no? Hay un gran techo de cerveza Corona, ¿no? Claro. Bueno, incluso el día que nosotros llegamos a filmarlo, la película esta que acaban de ver, con Facundo Rodríguez, que fuimos a filmar con Facundo. Don Facundo es como uno de los líderes de la comunidad, es una de las personas que organiza la fiesta del 5 de mayo desde hace 50 años, ¿no? De tu Claro. cualquier número. Y es muy interesante, digamos, que pues Facundo Rodríguez, justo cuando estábamos ahí, llegó una gente de Morena con los gorros de Morena. Don Facundo, y Don Facundo sale por la tele y dice, pues que no ven que están haciendo una película de mí, pues estoy ocupado. Súper bravo, me encanta, es súper Claro, lindo claro. eso, como está furioso con todos los políticos llegando a la puerta de su casa todo el tiempo, de todos los partidos. Sí, oye, voy a ir mezclando como preguntas de la película con preguntas que tienen que ver con un poco como para que la gente sepa quién es Manuel Correa. Claro. Manuel, si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Uf, un horrible. Trump.
Ese sí no me lo esperaba nunca. Oye, dentro de los momentos más fuertes de la pandemia, ¿qué es lo que más extrañaste? Uy, extrañé el queso. Aquí en Colombia, bueno, por lo menos en el campo donde yo estaba casi toda la pandemia, los quesos no son madurados de ninguna manera, es como simplemente es como una cuajada que se ponen como en un bloque y ya, y uno se lo come así como fresco, como sin madurar. Y eso pues sí es una forma como, digamos, de preservar la leche 2 días más, será, pero no tiene gran sabor, no hace falta el queso. Ok. ¿Has bailado? No, nada. Nada. Pero tampoco lo hacía antes de la pandemia. Tampoco antes de la pandemia, no. No, tampoco. Ok. Durante la noche de los más fuertes de la pandemia, despiertas y ¿qué color tiene la cuarentena? ¿Qué color tiene la pandemia? Pues difícil saber, ya como yo estaba cambiaba mucho de color, pero yo creo que verde oscuro, Verde oscuro. sería como un verde oscuro. No, eso fue, qué momento tan extraño este año, ¿no? Nos Sí, cogió a todos de sorpresa. a todos. ¿Duermes bien? Sí, normalmente, depende de cuánto café tomo. Ajá. Pero normalmente duermes bien Sí, en estos tiempos. Sí. en especial en el campo, pues duermo muy bien porque no hay mucho más que hacer. Y para ti, una imagen, una situación o un sonido que resuma el confinamiento. Imagen, situación o sonido. Mm, Pues yo no, la primera vez que yo me desconfiné del confinamiento fue para ir al hospital porque me acaba de dar el coronavirus entonces yo pensaba que eso era mucho más grave y bueno, yo no podía respirar y me recogieron una ambulancia y me llevaron a un hospital y bueno, pues Pero eso sería, yo no digamos, sabía, saliste positivo entonces. no, eso es una historia más larga, pero imagínate que la máquina que toma las pruebas en Colombia se dañó cuando llegó pues el batch con la prueba mía, entonces la prueba me entregaron el resultado un mes después y decía que era positivo y que lo había hecho otro laboratorio, pero pues, un mes después y me llegó justo con una invitación del gobierno a que fuera y me hicieran una prueba de anticuerpos que ya estaba pagada. Ajá. Wow. Que nunca hice. Ya. Pero tú crees que sí tuviste entonces. Sí, claro, porque varios amigos y yo fuimos a un restaurante como a una especie como de despedida luego de, pues, el último día que yo estuve en Londres y a todos les dio coronavirus. Ah, wow. Ah, no sabía eso. O Entonces sea me que queda clarísimo. Ok. Y están todos bien, supongo No, ya no. sí, ya sí. Ok. Oye, ¿has soñado con algún lugar? ¿O soñaste con algún lugar durante? No, sabes que yo nunca recuerdo mis sueños, es una cosa muy particular. Ok, ok. ¿Has llorado? No, pero tampoco me he reído demasiado, ha sido como muy plano. Ha sido muy claro. También has estado un poco en vida monacal, casi, ¿no? Sí, sí, ha sido, sí, no, no me falta sino encontrar a Jesús, pues. Muy bien, pues esperemos que ya estén todos los que tienen que estar. Este es Manuel Correa, que está desde Colombia platicando con nosotros sobre su película. Este, es la primera vez que la presenta en público. Opiniones, preguntas que quieran hacerle a través del chat. Vamos a ver, la primera que tenemos dice, me acabas de presentar El Peñón de los Baños, no lo conocía, solo de nombre. De otra pregunta de Jorge Domínguez, un tema que está en boca de muchos, pero poco difundido en la complejidad que entraña. Gracias y una juxtaposición de realidades y de tiempos. De Andrés Sánchez, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer la película? Sí, nos demoramos un rato largo, o sea, bueno, yo diría que pues David se demoró 2 años investigándolo, porque sí es un tema muy complejo y es un tema, nosotros digamos que no queríamos nunca eh, ir en busca de la verdad necesariamente, y fue muy interesante porque cuando fuimos con el actor que es Audino, que está aquí conectado incluso, muchas gracias Audino por acompañar, cuando lo fuimos a entrevistar a don Facundo, nosotros ya lo habíamos entrevistado antes, David y yo, y nos habíamos dado cuenta que sus respuestas eran las mismas, en parte porque el grupo de científicos que descubrieron la antigüedad de la Mujer del Peñón en el año Ajá. 2010
nunca se contactaron con Facundo, porque justo fue el primo de Facundo el que entregó la calavera y de Facundo nunca supo nada, entonces para Facundo la bruja era mucho más importante que, pues sí, que la mujer del Peñón. que la mujer del Peñón, correcto. ¿Y tú por qué crees que es más importante para él? O sea, hay algo que me parece fascinante, o sea, hay como una especie obviamente, de mezclas, de convergencias culturales, históricas. La pelea del 5 de mayo no tiene nada que ver con ese momento histórico, digamos, de ese lugar, ¿no? Sí, Pero hay esta otra parte que tiene que ver un poco con la cuestión de los concheros, ¿no? De la religión conchera o de los... Tiene otro nombre, tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay una especie como de mezcla extraña. Y sí, hay total. una parte que me parece muy interesante que es ese momento que tú decides hacer dos cosas que me parecen interesantes. Una imagen cuando entran, supongo que son dos restauradores o dos arquitectos que están entrando a la iglesia y hay una como cambio a una imagen de un formato digital que es una especie de mapeo, me imagino. Sí, ¿sabes qué fue eso? Eso tiene una historia particular. El personaje barbado que ven ahí se llama Antonio Veleira. Él es el sobrino del muy célebre paleoarqueólogo mexicano Luis Abelera Arroyo de Anda, que fue el primer director del INAH, del Museo de Antropología, disculpa. Eh, y bueno, pues entonces él siempre ha estado muy interesado por el Peñón porque era como una obra inconclusa de su tío. Su tío siempre había estado investigando el Peñón y murió antes de poder publicar su libro, que es el único libro pues, académico que hay sobre el Peñón de los Baños. Entonces tuvimos la suerte que lo conocimos. Eh, Ok. y pues le contábamos que estábamos muy interesados, digamos, en que se hiciera algo pues con la capilla, ¿no? Y él tenía un amigo que era restaurador, muy amigo, y después de muchos meses de insistencia los convencemos de que fueran a ver pues la capilla y que nos contaran un poco y nos contaran qué se podría hacer tal vez. Esa capilla es muy difícil porque está en un lugar con muy poco tránsito y es privada, de cierta manera, a pesar de que es una de las 5 más antiguas del Valle de México, según Es entendemos. siglo XVI, esa seguro, ¿no? Sí, 16, unas partes, 17 casi Claro. todas. Sí, es Y una mezcolanza, seguro. tiene la segunda representación más antigua de la Guadalupana, por ejemplo. Claro. Entonces es un lugar como con una carga muy pesada. Entonces decidimos hacer un scan tridimensional utilizando fotogrametría del lugar para poder pasárselo al restaurador y que él lo utilizara de alguna manera para hacer un diagnóstico. Desafortunadamente no, pues no le puso mucha atención, digamos, a este scan, pero a nivel como de patrimonio y a nivel de conservación, si en algún momento esto fuera interesante, pues ya Claro. saben que nosotros tenemos esos archivos. Claro, claro. Y luego hay otra imagen a la que recurres, que es el viaje digamos, de la parte del Peñón, donde nos describes el lugar donde se encuentra, que es la referencia, digamos, que se repite después de la imagen o de las imágenes del siglo XIX, ¿no? Del Peñón con el lago de Texcoco al fondo. Este viaje como Sí, circular o viaje aéreo que está hecho también en una especie de, bueno, no sé si es una reproducción tridimensional computarizada del lugar. ¿Por qué sí. decides hacer esa imagen así y no un vuelo, digamos? Bueno, principalmente porque como es el barrio del aeropuerto, si voláramos un dron nos lo derribarían los militares. Eso sería como la primera consideración técnica, o sea, Claro, completamente imposible. Y nos parecía súper importante, digamos, como mostrar el lugar donde están peleando los baños, porque es justo, sí, es el lugar, si entendemos, digamos, que la mujer del Peñón es posiblemente el primer habitante que hemos encontrado o que se ha encontrado pues, en América, es muy fácil, digamos, decir que muy posiblemente el Peñón de los Baños es uno de los lugares continuamente habitados con más tiempo en América. Y eso en parte porque, claro, hay aguas termales, entonces hay que pensar eso me que el parece Valle de México clarísimo. era mucho más, el Valle de México era mucho más frío y de repente hay un lugar donde hay aguas termales todo el año, aguas que además son potables y calientes. Entonces eso, digamos, invita a esa habitación.
Entonces es un lugar que ha tenido una historia larguísima. O sea, el edificio de los baños anteriormente era de Manuel Romero Rubio, y construyó como una especie como de palacete con boliches, llegaba el tranvía hasta allí, era una cosa. Y existen dos fotos de este edificio, o sea, no hay nada. Y intentamos investigar, David y yo, qué había pasado con este edificio, o sea, qué tipo de vestigios o qué tipo de... No, nada, no encontramos absolutamente nada, era alucinante. Entre más buscamos, menos había. Eh, y es un lugar pues que siempre ha tenido como esa relación entre curación muy anterior, digamos, a los españoles. Me decía David que en su investigación, pues, una de las cosas que descubrió es que, claro, los españoles, lo que más les interesó, digamos, en un comienzo pues, de la colonia fue la arbolaria, porque Claro, fue como algo con lo que podían, digamos, ellos entenderse y explorar de manera muy fácil, pero los baños son muy anteriores a la arbolaria, son formas, digamos, pues, muy claro, milenarias, completamente prehistóricas, pues como de curación o de esparcimiento, por decirlo de alguna manera. claro. Eh, entonces el lugar siempre fue como considerado un lugar sagrado. Nos decía uno de los bañeros, por ejemplo, que debajo de la capilla hay un túnel que lleva al Mictlán. Ah, qué maravilla, yo quiero ir a ese túnel, me Sí, encanta. es como la Ir pandemia. a saludar a Junapú e Ixbalanque ahí en el inframundo. Sí. Oye, debemos saber, ¿cuál fue el mayor reto en Peñón de los Baños, de Yasmín? Sí, pues ir seguido. Ir seguido es difícil, es muy difícil filmar en las calles, es muy difícil pues tener equipo. El 5 de mayo es peligroso, es bastante peligroso, todo el mundo está armado, todo el mundo está borracho. Eh, sí, Ujú. digamos que los riesgos fueron más esos. Sí fue difícil en ese sentido. Y fue muy difícil también, digamos, la construcción de la narrativa, porque nosotros no queríamos hacer un documental clásico, como me imagino vieron, eh, y queríamos hacer algo mucho más experimental y mucho más como onírico, donde, digamos, retratar un poco lo que es ir aprendiendo los baños, que es uno va buscando una cosa y aparecen otras, y lo que uno busca, entre más lo busca, más se aleja. Es un poco raro, como Claro, y eso lleva siglos pasando. O sea, por ejemplo, es muy interesante de Humboldt, cuando fue al Peñón de los Baños, describe que habían unos petroglifos de gran belleza, de gran tamaño en el Peñón, y luego de él fueron varios arqueólogos a buscar estos petroglifos y no los encontraron. Y entre wow, más ok, buscaban, menos y menos encontraban. Y hay pinturas, digamos, increíbles sobre unas cuevas en el Peñón de los Baños, y ahora es muy difícil saber dónde están esas cuevas, porque como está todo urbanizado. claro, claro. ¿Qué superficie crees tú que cubre Peñón de los Baños, más o menos? Menos, yo creo que 1 kilómetro cuadrado, tal vez, o dos. O sea, no. Pero lo Cuando que te digo es más, mentira, no sé, sí, es chiquito. chiquito, sí. Es un cerrito, peloncito, lleno de mosquitos. No, es increíble que hayas logrado hacer una historia dentro de ese lugar y bueno, que hayas logrado encontrar como esta densidad. Claro, es muy sintomático de cómo, de cómo es México, eso es lo que me gustó. Hacen una pregunta de cómo te sentiste al grabar todas esas experiencias de rito y costumbre mexicanos que parecían ser de riesgo entre cañonazos y tejeras. Toda una experiencia, supongo yo. Sí, toda una experiencia, toda una experiencia. Por ejemplo, hay una parte que es como muy curiosa, que es como todo este ritual, eh, yo lo llamo de alguna manera, tengo un nombre, uso un nombre que no sé si sea, que es como neomexica, ¿no? Como que tiene una especie de construcción muy neo, ¿no? Porque no hay, muy sincrética, pero que evidentemente tiene componentes que son reales y Claro. también tiene componentes que son completamente ¿no? ficticios, el jaguar, las plumas, hay como toda una serie de cosas que son como particulares. La relación, digamos, el agradecimiento a los mayas, a los señores mayas en la mitad del ritual es muy particular, digamos, Sí, 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 a no los es una abuelos mayas en el crítica, sureste, sí, es simpático. si no lo hago como una crítica, sino lo hago como una especie de puntualizar como cierta construcción sincrética, ¿no? Claro, Pero uno de los temas que nos interesaron mucho, digamos, en el proyecto fue el tema de la etnoficción, ¿cierto? Cómo
digamos, antropólogos digamos, escritores de ficción, ¿no? Como, por ejemplo, Castaneda, etcétera, y van tomando elementos que van encontrando y los van reproduciendo y se van volviendo elementos de otras culturas. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tú vienes, por ejemplo, ahora no sé, ahora hacen rituales de ayahuasca que los mezclan con temazcales, entonces los temazcales dicen que son pues de grupos Lakota en Estados Unidos, entonces se empiezan a ver como unas cosas ahí como de ficción etnográfica muy simpática, como que sí, como, claro, la cultura siempre está evolucionando y siempre se está moviendo, pero es muy interesante ver, digamos, la forma que estos rituales toman lo sincrético y es muy, muy valioso que suceda en el Peñón, porque en el Peñón podríamos imaginar que esos rituales ya han sucedido miles de años en todas las formas posibles, en todas las variaciones, cada año distintas. Claro. ¿Hubo algo que no pudiste poner, Jorge Domínguez, hubo algo que no pudiste poner en el documental y que te hubiera gustado poner? No sé, me hubiera gustado de pronto filmar un poquito más con Don Facundo en el 5 de mayo, me hubiera gustado estar más ahí con él de pronto y poderlo filmar más. Era muy difícil, una de las dificultades más grandes era, sí, filmar en público en las calles en el Peñón. Claro, claro, Entonces porque el eso problema del limitó. espacio público es que es público, ¿no? Claro, exacto. Muy Oye, público. este, y me parece, hay una cosa muy interesante de estos dos términos que usaste. Uno, etnoficción, y segundo, eh, cómo hay una decisión formal de que el documental no pretenda ser pedagógico, que no Sí, pretenda eh, formar o sea, como que te pregunto esto porque me parece que es muy interesante cómo yo tengo un problema con el documental, es que soy mexicano y que conozco, sé exactamente de lo que estás hablando, y me va a parecer mucho más interesante, supongo que la mayoría de la gente que está viéndonos hoy es gente que conoce el Peñón o que está, o sea, cualquiera que haya ido a la Ciudad de México sabe dónde está también, pero ¿qué pasará con alguien que no conoce geográficamente el espacio, ¿no? Eso me parecería como una primera pregunta, pero esa es preguntarte eso. Deliberadamente hay una posición en la cual no quieres que la gente pase por un proceso pedagógico con respecto al Peñón. ¿De dónde sí, viene sabes que esa posibilidad de armar una película así? sí, como que algo que a mí me atraía mucho del Peñón de los Baños era justo la experiencia de estar en el Peñón. Era un lugar, sí, como único y además como hay tan poco trabajo académico y hay tan poco trabajo investigativo en el Peñón, todo tenía que ser por fuentes primarias. Entonces eso hubiera complicado pues infinitamente hacer una película mucho más pedagógica, aunque creo que tenemos, la investigación que tenemos es muy larga y de muchos materiales, creo que lo hubiéramos podido hacer. En un momento, sí, no, la película era mucho menos didáctica de lo que aún es ahora, si se puede decir. Eh, y entonces decidimos integrar el testimonio de la profesora de la Universidad John Moores de Liverpool, que entrevisté en Liverpool, que es Silvia González. Entonces a Silvia González la entrevistamos, hicimos como un pequeño infográfico en el que se hablaba de la mujer del Peñón y que ella pues contaba un poco, y eso era como, digamos, como algo como de generosidad que queríamos como poner ahí, como para que una audiencia, digamos, extranjera pudiera como, como Amarrar. amarrarse a algo y ya después irse. No, Eso era. pero digo, a mí me gusta mucho porque me parece que es una nueva forma no es una nueva forma, pero es una posición interesante en términos de lo que se está entendiendo que es el documental ahora, ¿no? Que es o hacia donde ha evolucionado y quizás es una de las grandes aportaciones que quizás el arte haya dado a la producción de imagen movimiento en el Claro, siglo total. XXI ese desvincularse de la narrativa necesaria y de la posición pedagógica única, porque para hacer una posición pedagógica en general tienes que armarte de una o un par de lugares para converger y generar, ¿no? Una narrativa que permita, o Claro. sea, y si alguien me pidiera describir la película
no sería decir, no, es algo que es un poco indescriptible en términos o sea, a esta escena de la imagen de la, ¿cómo se llama? De la muerteada ¿no? Con este personaje que está ahí Sí, como con una especie como de aros blancos, como de Tlaloc, sí, sí, como ¿no? bailando, ¿no? En su... Pero que en realidad puede ser Beetlejuice, ¿no? O sea, Claro, total. podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, un Beetlejuice invertido, que me parece como muy interesante, como que sí, sí, quizás te diría que sí funciona, sí, sí estás en el lugar, sí, sí es como una visita incompleta al lugar porque nunca acabas de amarrar, ¿no? Y que la narrativa no está planteada desde el documental, sino desde la primera persona, ¿no? La gente que está, cuando narran lo de la piedra, de los pluviómetros, ¿no? ¿No? Como ese tipo de cosas, me parece interesante. Sí, y es que sabes que también mucho de lo que sucede es que David y yo fuimos varias veces sin cámaras al Peñón, simplemente como y todo eso como que nos fue sucediendo, ¿no? Como realmente nos sucedió que la chica nos dijo, yo estaba mirando las piedras y una chica me dijo, pues esas las encontramos en el estacionamiento. Y yo, ¿pero Ah, qué? Y entonces después de otro gañero me dice, sí, es que son parte de una pirámide que había debajo de la capilla, pero ya como que me decía como eso no vale la pena. Y por ejemplo que estábamos en el cementerio y yo le pregunté al sepulturero, ¿tú sabes dónde está la tumba del señor Pedro Cedillo? Él me dice, es que hay muchos Pedro Cedillos, es que nunca lo vas a encontrar, ¿sabes cuándo se murió? claro, claro, Porque en el Peñón hay como 5 apellidos, de verdad, como todo el mundo es Cedillo, todo el mundo es Rodríguez, y Pedro Cedillo pues es como un nombre como, pues, como cualquier persona del Peñón. claro, claro, Entonces me dijo como no lo vas a encontrar nunca y el cementerio no es tan grande. claro. Oye, pues mira, creo que estamos llegando un poco hacia el final del proyecto. Me gustaría, eh, como, bueno, obviamente, agradecerte que hayas participado en el proyecto de la sala de espera. Me parece que es muy interesante la película. Creo que está trabajando desde un lugar narrativo muy. No, no tengo palabras todavía, pero la acabo de ver, entonces estoy como tratando de armar normalmente para mí pasa un cierto tiempo y después como las cosas van cayendo en su lugar, ¿no? Sí, Eh, pero me parece que funciona, me parece que funciona, te diría que creo que hay algo que funciona del proyecto y creo que comparto contigo me encanta la chirimía, qué bueno. me encanta la Es chirimía, me encanta, alucinante. ¿no? Me encanta la narrativa que produce musicalmente, como es casi molesta, pero fascinante, ¿no? Hay una Habíamos pregunta más hablado, aquí que dice, me gustó mucho que la narrativa visual no fuera teatral, sino vivencial. En algún momento del film te da la sensación de involucrarte y participar y hacer la meditación. ¿Quieres saber más de esas piedras y de lo demás?